En el gobierno nacional es falta de confianza, mucho fuego amigo, casi que cero diálogo. Ese es el círculo de poder que está gobernando Colombia. Lo habíamos visto el año pasado en ese Consejo de Ministros, célebre para mal, en donde se agarraron todos contra todos. Luego Benedetti contra Laura Sarabia, luego la vicepresidenta contra Benedetti, luego una ministra que se va contra Benedetti, luego el ministro de Justicia contra Benedetti, luego el de la Unidad de Gestión de Riesgo contra la directora del DAPRE, pero no habíamos visto una denuncia tan grave como la que hace el ministro de Justicia. Muy valiente Andrés Hidárraga, que dice, me están chuzando y tengo las pruebas. Y es un sargento del ejército que está adscrito al despacho del ministro de la Defensa con el software Pegasus. Esto es de la mayor gravedad. Y sí, es clave, urgente, necesario que el Ministerio de Defensa le cuente al país qué es lo que está pasando y cómo es posible que desde allá se esté chuzando de manera ilegal al ministro de Justicia, y a quien además estaba llevando las denuncias de corrupción, entre otras cosas, Carolina Mauricio, casos graves de corrupción al interior del ejército, como por ejemplo lo que hemos hablado acá del mantenimiento de los helicópteros MI-17 que tanto se necesitan. Así es, Giovanni, eso también abre unas preguntas. ¿Quién tiene acceso real a tecnologías como la del software Pegasus? ¿Y quién controla eso? Y sobre todo, ¿bajo qué condiciones se pueden usar este tipo de tecnologías? Porque recordemos que interceptar comunicaciones privadas es ilegal en Colombia sin una orden judicial. Esto no puede darse al garete. Chuzar a alguien en Colombia es ilegal porque vulnera derecho, vulnera el derecho a la privacidad, a la protección de datos y sobre todo, en este caso, a la libertad de expresión porque están interceptando comunicaciones privadas. De nada más y nada menos que el ministro de Justicia. Nada más. Que además viene de ser el SAR anticorrupción, que está haciendo las denuncias de corrupción, incluso que en el interior del gobierno. A mí me parece muy valiente lo que está haciendo el ministro Hidárraga, y él tiene toda la razón, y le tienen que dar las respuestas desde el Ministerio de Defensa Nacional. Esto no da espera. Otra cosa que se pone en jaque acá, Mauro, es la confianza en las instituciones. ¿Qué confianza vamos a tener los colombianos en unas instituciones que entre ellas mismas no confían la una de la otra? Pues claro. Porque es que además ambas son gobierno. Y dependen también la una de la otra. El Ministerio de Justicia depende del Ministerio de Defensa para muchas cosas y viceversa. Entonces, vulnera por completo la confianza del gobierno. Sin confianza y sin liderazgo. Varios interrogantes sobre lo que ustedes describen. El primero tiene que ver con el liderazgo y es que hay una pregunta fundamental en todo esto. ¿El presidente Petro está al tanto de lo que está pasando? ¿Alguien lo ha denunciado ante el presidente Petro? El presidente Petro, si lo denunciaron, se enteró e hizo la llamada correspondiente a ver qué estaba pasando. Creo que para la opinión pública es sano que todo esto se ventile. ¿Qué tal que todo esto fuera oculto, que todo esto estuviera debajo de la mesa, que la pelea del uno con el otro, que qué sé yo, algo tan grave como lo que se está denunciando no se conociera? Es sano que se conozca, pero es sano que arranque ese conocimiento por el jefe del Estado, que es el jefe de todos ellos y que es el que tiene que poner orden en una casa que está totalmente desordenada, que es el gobierno nacional. Giovanni hacía un recuento, la nota hacía un recuento de todos los episodios de fuego amigo, de agarrones, de traiciones, de zancadillas que se han dado dentro del gobierno. Pero esta es tremendamente delicada, por dos motivos. El primero de ellos, estamos hablando del ministro de la Defensa. Ustedes ven las encuestas hoy en día. Las encuestas finalmente volvieron a salir después de que, por un acto bastante desafortunado de unos congresistas, terminaron siendo ocultas y prohibidas durante varios meses, 3 meses prácticamente. Se conocen las encuestas y se acercan elecciones. Y en esas encuestas aparece la seguridad como el problema que más preocupa y agobia a los colombianos. Por lo tanto, el ministerio que está al frente de la seguridad debería ser el más impoluto, el más empoderado, el que tenga mayor respaldo del presidente. Y resulta, insisto, que si el presidente sabe de esto y con todo y eso el ministro Hidárraga sale y dice, tiene que responder el ministro de la Defensa, ¿por qué no se sabe exactamente qué es lo que está pasando? Veíamos el pedacito, el facsímil donde dice que el gasto que se haga en términos de inteligencia tiene que ser autorizado por el ordenador del gasto. Es decir, esto no es una rueda suelta y una manzana podrida, hay una cosa institucional en todo esto y en medio de esta situación lamentable de seguridad en el país. Lamentamos el asesinato, por supuesto, y solidaridad plena para el director del INPEC en Neiva. Cierro el paréntesis. En esta situación lamentable de seguridad en el país, la cabeza de la seguridad en el gobierno, por debajo del presidente, que es el ministro de la Defensa, queda en plena duda.
en tela de juicio por cuenta de lo que dice Andrés Hidárraga, que uno supone que lo dice con autorización del presidente. Sería absurdo que a estas alturas el presidente no supiera y no autorizara algo de ese estilo. ¿Quiere decir eso que el ministro Pedro Sánchez se va a caer? ¿Quiere decir que si persiste va a hacer algún tipo de ajustes a 5 meses de elecciones o a pocos meses de que se acabe el gobierno? ¿Quiere decir esto que hay dentro del Ministerio de la Defensa, y como lo señalaba Carolina, alguien que sin órdenes judiciales está por cuenta propia haciendo su propia inteligencia? ¿Para quién? ¿Por cuenta de quién? ¿Por órdenes de quién? Tremendo lo que está pasando dentro del gobierno. Vaya usted a saber si el presidente sabe. Pues, yo le puedo decir una cosa. Sí, señor. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Estoy seguro que el presidente no sabe, porque ese tipo de cosas se hablan en el Consejo de Ministros. Ahí es donde se asumen esos temas de puertas para adentro y esas tensiones salen. Pero aquí es al revés, es de puertas para afuera donde se ventilan las diferencias de los ministros. Y en la justicia, en la defensa, uno como ciudadano, ¿cómo queda? Si el ministro de Justicia lo está chuzando desde el Ministerio de la Defensa. No estoy diciendo que sea con el aval del ministro de la Defensa, ni más faltaba. Pero aparentemente la persona que lo hizo es de su despacho. Esto es de la mayor gravedad, Mauricio. Con una ejecución de gastos que no se puede hacer de manera discrecional, sino que necesita autorización del ordenador del gasto, necesita autorización de arriba. Por lo tanto, es posible, y uno personalmente, pero lo que opine uno personalmente no importa tanto, cree que el ministro Pedro Sánchez no está metido en esto, pero que allá está pasando algo tremendamente grave en esta coyuntura de seguridad es de las peores noticias para los colombianos, no solo para el ministro de la Defensa. ¿Cómo era, Carolina, el clima laboral al interior del Consejo de Ministros? Excelente ambiente laboral. Como, sí. Eso es No, complicadísimo, yo quiero grave. decirles algo a Pero ustedes. antes, Carolina, los que se caen son los que pelean con Benedetti. Sí, y Benedetti no está en esta. No, pero entonces Benedetti se va a sí caer salió a ninguno. respaldar a Hidárraga, salió a ¿Qué decir que dijo? solidaridad con él, pues porque Benedetti también fue víctima de las chuzadas, recordemos todo el tema con Laura Sarabia. Pero bueno, esto es un llamado también para el gobierno, porque debería ser un punto de inflexión sobre un debate de transparencia del Estado, de garantías constitucionales y sobre todo Estado de Derecho. Sí, de Estado de Derecho. Ministro de Justicia, chuzado. Habráse visto.